Dios les bendiga, es una bendición, un gran placer estar aquí nuevamente con ustedes, Pastor Willy Calderón. Y pues para mí es un privilegio, un gozo tan enorme poder transmitir y poder pues interactuar con ustedes a través de esta red social, a través de Facebook precisamente. Lógicamente no será la única red social que utilizaré para poder transmitir, ya que pues también tengo canal en YouTube y tengo también Instagram. Por lo cual estoy seguro que esta grabación va a surgir no solo acá, pero también en esos otros canales que le acabo de mencionar. Quiero decirle que estoy pues bastante interesado en el tema, por eso le puse el título que usted está viendo ahora mismo, el tema o el título, perdón, de la serie sobre los milagros y las sanidades. Y es que realmente me es bastante necesario platicar en medio del contexto que estamos viviendo o en medio de la crisis de la pandemia que se está viviendo con respecto al coronavirus y con respecto a la Biblia o la relación que eso puede tener y por qué es que ahora, cuando está pasando esto, es cuando más nosotros deberíamos tener una confianza plena en la palabra de Dios. Recuerde lo que dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7, uno de los versículos que usted y yo tuviéramos o tendríamos que tener como base, como fundamento, como cristianos. 2 Corintios 5, 7 dice que por fe andamos y no por vista. Y es que una de las cualidades de las cuales Dios nos dota cuando nosotros venimos a Jesucristo es precisamente la fe. Es uno de los dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 9. Si usted se da cuenta, habla directamente acerca de la fe. Entre otros dones, entre el don de milagros, de lenguas, de sanidades, de interpretación de lenguas, bueno, de los 9 dones que aparecen ahí. Así que hoy me es necesario, como le vuelvo a repetir, hablarle en esta serie, acerca de los milagros y las sanidades. Pero quiero empezar por un tópico, quiero empezar por un punto que yo tengo ya marcado acá y que se refiere a la pregunta, ¿por qué hay personas que no creen en los milagros y en las sanidades? Únicamente quiero decirle y quiero hablarle de todo corazón. Estoy viendo acá que hay personas conectadas. Dice Susi Lau, hola Willy, bendiciones. Igualmente Susi, que Dios la bendiga, es un gusto, un placer. Saludos hasta New Jersey, saludos a la ciudad en donde usted vive. Yo no sé si todavía viven por ahí por Piscataway, pero bendiciones y saludos allá en donde ustedes se encuentran en el estado de New Jersey. También hay personas acá que pues han dejado su like. Mi esposa también lo está viendo. Marvin Tunchis también. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. A ver, nosotros como cristianos tenemos una postura, y es una postura que nos hace creer un poco más allá de lo que es la razón. No soy una persona, vea, no soy una persona completamente mística. No soy una persona que camina únicamente por lo sobrenatural. Es más, no soy una persona que cree que todo funciona en el plano sobrenatural y que lo natural no tiene nada que ver. Al contrario, yo entiendo y yo respaldo y yo creo en el papel y en la importancia de lo que es la ciencia y de lo que es la razón. Yo creo muy bien yo conozco muy bien que como seres humanos vivimos en un plano físico, en un plano terrenal, en un plano en el cual nosotros podemos movernos, en el cual palpamos las cosas, tenemos una cosmovisión, estamos metidos en un territorio, en un plano físico, como lo vuelvo a decir. Pero también entiendo
como cristiano, como hijo de Dios, y esa es la semilla que yo quisiera trasladarle a aquellas personas que dudan de los milagros, o que quizás en algún momento llegan a burlarse o llegan a decir que todo lo que tiene que ver con los milagros es pura falsedad, es puro chantaje, es puro aprovechamiento de la ignorancia de mucha gente. Y entiendo muy bien el punto de vista, porque lamentablemente ha habido mucho exceso, ha habido mucho engaño, pero eso no quiere decir que todo sea un engaño. Ha habido exceso, pero eso no quiere decir que todo sea malo. Es como si hablamos en un plano terrenal, es como en la política. Generalmente la gente es totalitaria en pensar y decir que la política es mala. Pero si usted se da cuenta, la política en sí misma no es mala. Lastimosamente hay un gran sector, hay un gran porcentaje de políticos que son corruptos, que son malos políticos, que no saben ejercer la política, que no conocen de principios políticos, que no han estudiado política, pero que se meten a la política porque sus fines ya son otros, y son fines malos, por supuesto. Pero eso no quiere decir que la política en general sea mala. De la misma manera, el cristianismo, dentro de sus doctrinas, porque son varias doctrinas, está la doctrina de lo que son los milagros, las sanidades, los dones del Espíritu Santo, el poder sobrenatural que ejerce el Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero que por desgracia, no solo a través de la historia, pero sobre todo en nuestro tiempo presente, ha habido exceso, ha habido abuso, esto ha permitido que se dañe la imagen que se tiene de lo que son los milagros y las sanidades, entre otras cosas. Por ejemplo, se habla acerca de los diezmos y de las ofrendas, y se dice por regla general, porque como le digo, hay mucha gente totalitaria y que lo que dicen así es, que por regla general eso no debe ser así y que es una forma de estafar a las personas. Bueno, algún día vamos a tocar el tema. Yo, en lo personal, no le estoy diciendo a usted, mándeme su diezmo, mándeme su ofrenda. No tenga pena. Nosotros entendemos como cristianos muy bien cómo funciona esto. Pero entiendo también que las personas que desconocen muchas veces hablan precisamente por el mismo desconocimiento del tema. Ahora bien, volviendo al punto central de lo que yo planteé a un inicio, ¿por qué hay personas que no creen en los milagros y en las sanidades? Entonces yo voy a dar 4 puntos que, por supuesto, no en este tema voy a tratar los 4 puntos, porque son posturas con respecto al tema de los milagros y las sanidades. Y mira lo que dice el punto número 1. ¿Por qué hay personas que no creen en los milagros y sanidades? Número 1, porque hay una corriente, que no es una corriente cristiana, por supuesto, una corriente secular llamada corriente naturista o naturalista, perdón, y que uno de sus mayores exponentes, llamado Carl Sagan o Sagan, dice que el cosmos es lo único que es, que era y que será, que no hay nada más allá del cosmos, que no hay nada más allá fuera de lo que nosotros conocemos del mundo físico. La corriente naturalista habla únicamente de que nada puede ir más allá de lo tangible, que nada puede existir más allá de lo físico, de lo que palpamos, o, por supuesto, de las cosas que aunque no palpamos, pero que sabemos que existen, como el aire, por ejemplo, ¿sí? Como el aire que respiramos. Pero ellos, los naturalistas, se circunscriben únicamente a la creencia, a la postura de que solo el cosmos es lo que fue, es lo que es y es lo que será, y que no existe nada más allá de eso. Entonces la primera corriente que existe
para negar los milagros y las sanidades es la corriente naturalista, que ya en su momento vamos a hablar acerca de cómo se formó, por qué se formó, contradiciendo a quiénes o qué se formó, y que generalmente viene en contra de la corriente cristiana. El segundo punto que tiene que ver por qué hay personas que no creen en los milagros y las sanidades es porque hay corrientes doctrinales cristianas. Vea, la primera le dije que era una corriente doctrinal secular o una corriente de pensamiento filosófico secular. Esta segunda es una corriente doctrinal pero cristiana. Imagínese usted que dentro del mismo pensamiento cristiano también hay una postura, una corriente doctrinal que dice que los milagros hoy en día ya no existen. Ellos predican que los milagros ya cesaron, ya terminaron, ya no están vigentes. Esta teoría o esta doctrina o esta corriente doctrinal cristiana se llama cesacionismo. El cesacionismo habla acerca de que los milagros hoy en día ya no son necesarios porque únicamente fueron para establecer el cristianismo como tal en medio de un mundo secular. Y que cuando se cerró el canon de la Biblia, dejó de existir toda clase de milagros. Este segundo punto entonces niega que en la actualidad los milagros sean posibles. Este punto indica que únicamente en el tiempo del primer siglo de la era cristiana, es decir, usted sabe que el primer siglo inició desde el nacimiento de Cristo hasta el año 100, por supuesto. Y que solo durante ese primer siglo, hasta que murió el último de los apóstoles, solo ahí, hasta allí, llegaron los milagros. Pero que de ahí en adelante ya no hubo nada más. Esto, por supuesto, tiene también, porque de alguna manera ellos utilizan versículos, los cesacionistas utilizan versículos, que también lo vamos a hablar en otro tema. Cada uno de estos puntos, déjeme aclararle, cada uno de estos puntos los vamos a ir aclarando uno por uno en temas diferentes de esta serie. Entonces este segundo punto, que es el cesacionismo, la doctrina del cesacionismo, utiliza versículos, pero que a mi criterio no están tan fundamentados ellos en esos versículos y que están como estirando un poquito esos versículos para que encajen en lo que ellos creen. Que por cierto, en psicología a esto se le conoce como sesgo de confirmación. ¿Qué es un sesgo de confirmación? Es buscar elementos, buscar teorías y en este caso buscar textos bíblicos que respalden algo que yo ya creo. En otras palabras, yo no le permito a la Biblia que modifique mi pensamiento. Aún así la Biblia me diga lo contrario, sino que yo busco versículos en la Biblia que respalden mi posición, que respalden mi creencia, y que si no respaldan exactamente mi creencia, yo busco la manera de encajarlos para que respalden lo que yo creo. De manera que el sesgo de confirmación, que es una condición psicológica, es algo que verdaderamente podría afectar, podría influenciar lo que es el pensamiento cristiano e impedirle al Espíritu Santo que obre en la vida de un cristiano. Y que por supuesto es una condición, tal vez no patológica dentro de la psicología, pero al final es una condición que puede perjudicarnos. Por ejemplo, si yo soy de las personas que creo que los milagros ya no existen, entonces yo voy a buscar a toda costa desacreditar cualquier milagro, aún así yo lo esté viendo, porque al final yo no creo y no quiero creer. Porque una cosa es que una persona le muestren evidencias y que esté abierto a que puedan existir, pero otra cosa es que a las personas les muestren evidencias y que aunque se las estén mostrando y aunque las estén viendo y aunque las estén palpando, no las quieran creer. Esto, como le vuelvo a repetir, es un sesgo de confirmación en donde ellos van a buscar razones para no creer. De manera que el cesacionismo, que
también yo les voy a decir algo, porque quiero ser justo, quiero ser objetivo en este tema. No quiero señalar y decir es que ellos están mal, están equivocados. No, para mí ellos son cristianos, son salvos, los respeto, los amo, tengo un amor por ellos, los considero parte del cuerpo de Cristo. Pero siempre hago esta comparación un poco chistosa, o al menos un poco curiosa. Que yo digo, dentro de todas las bondades que tiene el cristianismo, lo veo como un gran pastel. Aquí están las bondades, aquí está el gran pastel, el pastel que usted quiera, el que más le guste. Imagínese, figúrese un gran pastel hermoso, un pastel riquísimo allí, puesto enfrente de usted. Y usted como cristiano mira ese pastel y se imagina que ese pastel son las bondades, todas las bendiciones que incluye el cristianismo. Entonces usted se empieza a comer el pastel, cada una de esas bendiciones, que esta bendición, que los milagros, que esta bendición, que la felicidad, que esta otra bendición, que el gozo, que esta otra bendición, que la paz, y en fin, muchas cosas que trae el cristianismo como bondades. Pero la cereza de ese pastel, algunos se la quitan y la dejan a un lado, y otros la agarran y se la comen. Y para mí la cereza del pastel son precisamente estos dones, estos milagros, esta bendición que está escrita en 1 Corintios capítulo 9. La cereza del pastel para mí es eso, que los hermanos cesacionistas dijeron, no nos gusta, la vamos a dejar a un lado. No es que no exista, es que no la quisieron. Y no es que eso los aparte de ser cristianos, son cristianos, pero no creen y no quieren creer y no van a cambiar, simple y sencillamente porque no quieren, porque tienen un sesgo de confirmación que les hace entender, que les hace creer que los milagros no existen ya, que solo fueron utilizados en el primer siglo de la iglesia cristiana. En su momento vamos a hablar de por qué surgió, quiénes son sus máximos exponentes hoy en día, personas que son respetables también. Un predicador muy famoso que yo respeto y admiro y hasta tiene una Biblia editada por él. Por supuesto, la Biblia es una Biblia que tiene todos los libros, los 66 libros que nosotros como cristianos evangélicos creemos. Mire, el tema de la Biblia es un tema muy apasionante, un paréntesis. Y él la editó poniéndole sus comentarios, no le agregó ni le quitó a la Biblia. Pero usted sabe que hay Biblias anotadas. Por ejemplo, existe esta Biblia que yo tengo en mis manos, la Biblia apologética. Existe una versión que tengo acá también, que es esta, la Biblia Thompson. Y también él tiene su propia Biblia editada por él, pero que no le ha quitado ni le ha añadido versículos, sino más bien los ha comentado a su manera, como él los interpreta. Y dentro de su pensamiento doctrinal, pues él, que es uno de los exponentes más famosos del cesacionismo, dice que los milagros ya no están vigentes y que los que creemos en los milagros estamos engañados, estamos errados, y que aquellas personas que hacen milagros son curanderos. O sea, a veces hasta los insulta. Pero bueno, respeto su pensamiento. ¿Y sabe qué? En parte, le voy a dar la razón, en parte, él también tiene cierta razón. Usted me dirá, ¿por qué? Porque ya va a ver usted mi cuarto punto acá, que es todo lo que estoy presentando. Así que por el momento voy a dejar esa posición de por qué ellos no creen. Y le dije la posición del cesacionismo. Punto número 3. ¿Por qué hay personas que no creen, ¿sí?, en los milagros y en las sanidades? Porque supuestamente, este es el punto número 3, porque supuestamente los milagros bíblicos son imitaciones de mitos paganos que existieron en tiempos antiguos. Usted sabe muy bien la mitología egipcia, la mitología babilónica, la mitología sumeria, la mitología griega, ¿sí? Y que se dice que el cristianismo fue influenciado por todas esas culturas míticas. Porque usted sabrá muy bien, por lo menos hemos leído, una de las culturas que tenían mucho pensamiento mitológico era tanto la egipcia como la griega. Y que el cristianismo
fue influenciado, y eso también es cierto, el cristianismo fue influenciado por los griegos, por los egipcios cuando estuvieron en el exilio en Babilonia, estoy hablando antes de Jesucristo, pero también por los griegos durante y después de Jesucristo, y ellos fueron antes, durante y después de Jesucristo, y ellos fueron asimilando costumbres, y por esa razón es que la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné, que es un griego común, que era de uso común en el tiempo de Jesús, que era el griego coloquial, digamos así, que es un griego antiguo, poco distinto de lo que hoy en día se habla allá en Grecia. Entonces ellos decían que todos estos mitos influenciaron porque se parecen mucho a milagros bíblicos, y que por eso los milagros de Jesús y los milagros bíblicos solo son copias de mitos y milagros que están narrados y descritos en otros documentos anteriores. Bueno, hace un tiempo atrás, estoy hablando más o menos hace aproximadamente unos 2 meses atrás, o más, creo yo, unos 4 o 5 meses atrás, yo estaba, déjeme ver acá cuánto tiempo llevo. Sí, voy muy buen tiempo, voy a procurar no pasarme de los 30 minutos. Hace unos 3 o 4 meses tuve una investigación muy profunda sobre lo que fue la influencia de culturas hacia el pueblo hebreo, de las cuales pudieron surgir mitos. Entonces encontré documentos sumerios, documentos egipcios, documentos babilónicos que narraban temas como, por ejemplo, el diluvio. O en Egipto, una historia mítica que narraba, por ejemplo, una madre que tenía 2 hijos y que hacían el paralelo con Caín y Abel. O por ejemplo, también de una diosa que tuvo un hijo. Mire, los nombres ahora mismo usted no me los pregunte, no los tengo presentes. Voy a voy a retroalimentarme. Entonces ya en su momento le voy a hablar en este punto 3 sobre esos nombres de estos dioses egipcios. No estoy mal, era Osiris, pero tuvo un hijo, y que ella era virgen y que tuvo un hijo, y que el cristianismo sacó de ahí esa historia para adaptar el tema del nacimiento virginal de Jesús. Y por eso muchos de ellos desacreditan y dan por sentado de que Jesucristo nunca existió y que la resurrección nunca se dio, que es, se puede decir, la columna vertebral de donde el cristianismo surge. Entonces, ¿cómo hace uno para poder demostrar que, aunque existieron esos relatos anteriores a la Biblia, ¿cómo hace uno para decir no es que la Biblia no tomó de ellos? Bueno, ya en su momento vamos a hablar de eso. Lo cierto es que en esos relatos existen milagros. Entonces aquellas personas que también utilizan esta postura creen que no existen hoy en día los milagros, porque nada más la Biblia recogió de esas historias míticas los milagros y los adaptó para que aparecieran en la Biblia. Mire qué interesante es este punto, porque este punto es un punto para mí muy apasionante, muy particularmente apasionante, porque es histórico. Y a mí, por cierto, me gusta mucho lo que tiene que ver con historia bíblica, con arqueología y con historia en general. Y usted sabe, me gusta bastante, me emociona bastante ese tema, así que tendría mucho que hablar de esto, de arqueología bíblica, de culturas anteriores como la babilónica, la egipcia, la sumeria, la acadia y la hebrea también, por supuesto. Todas esas culturas que de alguna manera influenciaron al pensamiento hebreo, de alguna manera. Pero bueno, vamos a continuar. Y el cuarto punto, y por cierto, hablando en el punto número 3, hay gente que dice que es tan fuerte las similitudes que existen entre estos textos antiguos y textos bíblicos que es lógico que la Biblia solo los agarró y los adaptó. Bueno, mire, le voy a decir algo. Satanás es padre de imitaciones. Usted sabe que Isaías 14, que si usted me permite buscárselo rápidamente acá, antes de continuar, Isaías 14, qué linda es la palabra de Dios, y se lo voy a comprobar acá. Isaías capítulo 14, versículo, vamos a ver, por aquí voy ya llegando. Si usted
me permite, antes de continuar con el cuarto punto, Isaías 14, versículo 13, cuando habla acerca de la caída de Satanás. Mire cómo dice el versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería hacer todo lo que Dios hacía. Él quería crear su trono y ponerlo a la par de Dios. Quería hacer todo lo que Dios hacía. Porque Él es padre de mentira, de engaño, y es imitador por naturaleza. Entonces, para confundir a la gente y para que un sector de las personas no creyeran en el poder de Dios, también pudo influenciar a las personas con historias reales, pero poniéndolas en contextos diferentes, como le dije, culturalmente hablando: babilonios, egipcios, acadios, sumerios, para que de alguna manera desacreditaran la palabra de Dios. Eso lo vamos a hablar también en su momento, en otro tema de esta serie, de los milagros y las sanidades. Entonces el punto 3 es porque supuestamente los milagros bíblicos son imitaciones de mitos paganos. Y el punto número 4, y que merece especial atención porque es lo que actualmente estamos viviendo, es por los abusos y excesos en el supuesto uso de los milagros. Sí, mi amigo y hermano, hoy en día hay mucha gente que ya no cree en los milagros, que no cree en las sanidades, porque lastimosamente y desgraciadamente existen personas, existen predicadores, existen grupos de cristianos que utilizaron y malutilizaron los milagros, haciendo cosas que no eran bíblicas, y dañaron la imagen del cristianismo. Los excesos, los abusos siempre son dañinos. Lamentablemente es así. Se ha visto, mire, yo hice mención el otro día y lo voy a decir brevemente, solo déjeme verificar cómo estoy con relación al tiempo. Bueno, hace muchos años atrás, 20 años atrás, más o menos, hubo un predicador evangelista muy conocido, a quien yo admiré mucho, porque ya pasó a la presencia del Señor, Reinhard Bonnke, quien fue y evangelizó toda África y logró ganar no miles, no cientos de almas para Cristo, logró ganar millones de almas para Cristo. Dentro de esos millones, ojo, millones de almas para Cristo, vino mucha gente, mucha gente. Esto se parece mucho a lo que sucedió en el tercer siglo de la era cristiana, cuando Constantino abrazó la fe cristiana y la hizo como la fe o la religión oficial del Imperio Romano. Todo mundo se vino a ser cristiano por quedar bien, por agradar al emperador, pero no hubo un cambio de corazón. Lo mismo comparo yo con esto que sucedió en África, en muchos países de África, en donde lamentablemente muchos cristianos se levantaron y, queriendo hacer los milagros que ellos vieron a través del ministerio de Reinhard Bonnke, empezaron a hacer milagros y empezaron a utilizar hasta engaños, abusos, que usted puede encontrar hoy en día fácilmente en las redes sociales. Que agarran la pelota y que la pelota ungida la patean, y cuando toca a una persona caen las personas. Pero también en América Latina y en Estados Unidos se han visto esos abusos, se han visto esos excesos, lo cual hace que las personas, en vez de ver agradable esto, que hasta yo, como cristiano, miro eso con desagrado, porque son abusos. Pero eso no quiere decir que los milagros sean así, y que por esa causa, por esos excesos, por esos abusos, los milagros no existan. No, señor. Tenemos que entender, tenemos que conocer que los milagros sí existen, que los milagros y las sanidades están vigentes hoy en día, pero que tenemos que aprender a conocer cómo funcionan y de alguna manera hasta regularlos o conocer cómo es. Porque
Y eso es algo que yo le admiro al catolicismo hoy en día. Los católicos creen en los milagros, claro que sí. Ellos, pero utilizan parámetros. Y eso de alguna manera es bueno porque se dan los excesos si no hubieran regulaciones. Entonces nosotros tenemos que saber que no todo lo que dicen que es milagro, pero no todo lo que dicen que es engaño tampoco. Que así como lo hacen otras religiones, como le dije, el catolicismo, que le puse un ejemplo ahora mismo, le dije que soy muy objetivo en mi cristianismo, por lo tanto yo no soy una persona que ataco a otras religiones. No, señor, yo creo que aquí el único que va a juzgar todo eso es el Señor en algún momento. Pero bueno, para ir terminando, sería bueno que como cristianos nosotros aprendamos a discernir lo que son los dones. Aprendamos a poner un orden en lo que son los dones. El apóstol Pablo lo hizo. Figúrese usted que cuando él fue a la iglesia de Corinto, él vio tanto abuso en los dones. Él vio que todos querían hablar en lenguas y que había un gran escándalo y que había excesos de sanidades o excesos de lo que se creía que eran sanidades. Había abuso en cuanto a los dones. Entonces él llega y pone un orden en todo eso. Y yo creo que la iglesia moderna, cristiana verdadera, para mantener la sana doctrina, debiera poner un orden también en lo que es el uso de los milagros y las sanidades. Este es el cuarto punto por el cual mucha gente ya no cree, por tanto abuso y tanto exceso. Entonces, para finalizar, yo le hago una pregunta y también me la hago a mí mismo. Si vemos esos 4 puntos, si creemos que hay mucha gente que no cree en los milagros, en las sanidades, número 1, porque hay una corriente naturalista que hace creer que solo el mundo físico es lo que existe y que no hay nada metafísico o nada sobrenatural. Número 2, porque hay corrientes doctrinales cristianas como el cesacionismo que predican que los milagros solo fueron necesarios en el primer siglo. Número 3, porque supuestamente los milagros bíblicos son imitaciones y asimilaciones de culturas paganas anteriores a la época bíblica o hebrea. O número 4, porque ha habido tanto abuso que hoy en día la gente cree que todo eso es falso. Si usted es de esas personas, déjeme decirle algo. Dios, en primer lugar, es el que fue, el que es y el que ha de venir. Y Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y Él quiere, no ayer, no hace 20 años, sino al día de hoy, también producir milagros en su vida. Porque el milagro no proviene de un hombre, el milagro solo proviene de Dios. Porque a Él le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y que si usted hoy, en algún momento usted dejó de creer en los milagros y en las sanidades, o nunca creyó por los abusos, los excesos, o por alguna corriente filosófica, o por todo lo que yo le mencioné, déjeme decirle que hoy el Señor quiere abrirle su corazón y dejarle saber que los milagros sí existen. Y que se lo está hablando a alguien que ha recibido de parte de Dios un milagro. Y que por eso tiene la certeza. Y le puedo decir con toda solvencia la autoridad, porque lo he vivido, de decirle que los milagros existen y están vigentes. Déjeme traer a la memoria lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 17. Cuando el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amigo y hermano, Jesucristo vive y lo que Él dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículos 17 en adelante, no lo dijo para el tiempo pasado, porque las palabras que utilizó, los verbos que utilizó, son para un futuro permanente, un futuro que no tenía un final. Oiga,
como dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, que es una confirmación de los dones de 1 Corintios capítulo 9. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, que tiene que ver con el tema de los demonios. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Y mire lo último: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo finalizo. Agarro otra Biblia porque me encanta lo que dice esta Biblia en 2 Corintios capítulo, o déjeme buscarlo acá, creo que ya lo tengo acá. No, 2 Corintios capítulo 5, con esto termino. Y versículo 7, es la Biblia amplificada, no es una Biblia en español, pero es una Biblia que a mí me fascina. Usted la busca en español, creo que no existe una versión en español, solo está esta en inglés, pero dice: para los que andamos por fe, los que regulamos nuestra vida y nuestra conducta por nuestra propia convicción o creencia respecto a la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, a los que confiamos y tenemos fervor santo, a los que caminamos, dice, no por vista o apariencia. Qué lindo. Nosotros, los que hemos aprendido a caminar por fe, no por vista o apariencia, sino que regulamos nuestra vida por las cosas divinas, porque sabemos que aunque existe la ciencia y que el cristianismo nunca se peleó con la ciencia como lo han hecho creer corrientes ateas, nihilistas, agnósticas, el cristianismo nunca se peleó con la ciencia. Al contrario, el cristianismo siempre buscó fundamentos, no solo científicos, no solo el uso de la razón, sino también el poder de Dios, el dunamis de Dios. Y eso se lo dejo hoy en su corazón para que usted lo vea y le dé una oportunidad a Dios para que pueda cambiar su pensamiento si usted no cree en los milagros. Alguien me dirá: pero ¿y entonces cómo podemos actuar en medio de esta pandemia del coronavirus? Ya lo vamos a hablar en su momento. Ya lo vamos a hablar en su momento. Porque lamentablemente en medio de todo esto también hubo un engaño, hubo aprovechamiento que impidió que las personas caminaran por fe y empezaran a caminar únicamente por vista. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque me hayas permitido presentar este segundo tema de la serie de los milagros y las sanidades. Y te quiero pedir que las personas que lo han visto, Padre eterno, hayan visto con un corazón abierto y que podamos ir juntos y de la mano, caminando y observando que cuando entresacamos lo bueno de todo lo malo que ha habido, llegamos a una conclusión y a decir que tú sí existes, que tú eres real y que tus milagros hoy en día están vigentes. Muchas gracias, Padre Celestial. Oro por aquellas personas que ahora mismo están dudando en su corazón y creer o no creer en los milagros y sanidades. Pues te quiero pedir, Padre Celestial, que toque su corazón y que les dé la esperanza para creer, para que sepan que tú estás allí y que tus milagros están vigentes y que yo sé que tú puedes hacerlos en ellos. También oro por aquellas personas que si aún no le han abierto su corazón a Cristo y le quieran decir: Señor, hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador. No los estoy invitando a una religión ni a una vida religiosa. Los estoy invitando a una relación personal con Cristo. Y que tu Espíritu Santo toque sus corazones y ahora les haga creer y saber que tú vas a hacer un milagro en ellos. Muchas gracias te doy, Padre Celestial. Oramos, como todas las noches oramos, por aquellas personas que están atravesando por dificultades económicas o de salud o de trabajo o de cualquier circunstancia. Y los ponemos en tus manos sabiendo que tú harás una obra en ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo.
Amén y amén. Quiero enviarle un saludo para finalizar a Susilau, que se lo di desde un inicio, al pastor y hermano Marco Tulio Sosa, que siempre está conectado y nos dice bendiciones, brother, saludos. Igualmente, mi hermano Marco Tulio Sosa, bendiciones. También a mi amiga y hermana en Cristo, Antonia Ardón Ortega, que Dios la bendiga a ella y a sus hijas y a su esposo. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por el tiempo que estuvimos acá. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y pues muy pronto vamos a continuar con la serie de estudios de los milagros y las sanidades. Estaré publicando exactamente los días por los cuales vamos a hablar acerca de los milagros y las sanidades en esta hermosa serie que tiene fundamento histórico, fundamento arqueológico, fundamento bíblico, fundamento espiritual, y por supuesto vamos a tratar de hacer un apego al uso de la razón también para no parecer místico únicamente ante los ojos de los incrédulos. Que Dios les bendiga, que la paz y el amor del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones y hasta pronto.